bien, tenemos las reglas de nomenclatura para los complejos, ¿sí? Muy bien, vimos que los complejos podían ser aniónicos, catiónicos o incluso moleculares. En el caso de que sean catiónicos o aniónicos, van a estar formando parte de una sal, ¿sí? En donde la parte compleja puede ser el catión o puede ser el anión, o incluso se puede armar una sal compleja en donde tanto el catión sea un complejo como el anión sea un complejo. Siempre que tengamos un compuesto de tipo iónico formado por un catión y anión, indiferentemente de si es un complejo o no, ¿sí? Si alguna parte es compleja, si todas las partes complejas o ninguna es compleja, la nomenclatura de IUPAC dice que debemos comenzar por el anión. Entonces, siempre primero vamos a nombrar el anión y después vamos a nombrar el catión. Recordemos cloruro de sodio. Uno nombra primero el anión, cloruro, y después el catión sodio. Acá esa regla se sigue aplicando. Siempre vamos a comenzar con el anión y luego con el catión. En el caso de que sea una molécula, bueno, no tenemos esa disyuntiva, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos en la regla 1, que si yo tengo el cloruro de y un complejo, primero vamos a nombrar el cloruro de y después el complejo, ¿sí? Para nombrar la parte compleja, ¿sí? Sea ion o sea molécula, primero vamos a empezar nombrando los ligandos, ¿sí? Esos ligandos, fíjense, van a tener nombres particulares. Vamos a la regla 4. Los nombres de los ligandos van a depender de si son ligandos que son aniones o son ligandos que son moléculas, ¿sí? En el caso de que sea un ligando anión, se le va a poner la terminación O. Vimos recién en la tablita, pero les repaso si quieren. Por ejemplo, el anión oxidrilo o anión hidróxido es un ejemplo de ligando aniónico. Para nombrarlo se lo va a llamar hidroxo. Al cianuro se lo va a llamar ciano. Al tiocianato lo vamos a llamar tiociano. Al cloruro, cloro. Al fluoruro, fluor. Al fluoro, perdón. Al bromuro, bromo. Al ioduro, yodo. Al oxígeno, al anión óxido, oxo. ¿Sí? Entonces, fíjense que va a terminar en O. Igual, siempre repasen la tablita que teníamos con los nombres. Si el ligando es una molécula, tiene nombre particular. Por ejemplo, el agua es aquo, el amoníaco es amín, ¿sí? Bueno, tienen esa tablita para guiarse. Amín o amino, tienen esa tablita para guiarse. Existen algunos ligandos catiónicos. No son habituales los complejos con ligandos catiónicos porque piensen que estaríamos hablando del enlace entre un catión, por lo general, de átomo central y un catión ligando, o sea, dos cargas positivas enlazadas. Hay muy pocos casos, eso si quieren se los cuento acá sé que viene, en donde el enlace de coordinación es tan intenso, ¿sí?, que vence incluso la repulsión electrostática que se daría entre un núcleo positivo y un ligando positivo, ¿sí? En el caso de que haya un ligando que sea positivo, se le agrega la terminación ium. El nitrosilo, que es un derivado del óxido nítrico con un electrón menos, nitrógeno, oxígeno, carga positiva, es un catión, el catión nitrosilo, es un ejemplo de un ligando catiónico. Entonces, para nombrarlo se llamaría nitrosilium, ¿sí? Pero repito, son muy poco habituales. Muy bien. Una vez que yo ya identifiqué los ligandos que tiene ese complejo, los voy a nombrar por orden alfabético. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, tengo como ligandos el cloruro, que se va a llamar cloro, y el amoníaco, que se va a llamar amín o amino, ¿sí? En ese caso, como amino corresponde por el orden alfabético, va a ser el primero que vamos a tener que nombrar. Primero amino y después cloro, ¿sí? Bien. En el caso de que haya multiplicidad de alguno de los ligandos, por ejemplo, acá tenemos un solo cloruro, o sea, un solo ligando cloro, y 5 aminos, vamos a tener que indicar que hay 5 o más de uno con un prefijo de multiplicidad, ¿sí? Que van a ser di, tri, tetra, en el caso de que sea necesario. El prefijo mono no suele utilizarse, ¿sí? Por lo cual, por ejemplo, si yo tengo que empezar a nombrar este complejo, lo voy a llamar como pentaamín o pentaamino, es lo mismo, cloro, ¿sí? Es decir, por orden alfabético, indicando el prefijo. El prefijo no se alfabetiza, ¿sí?
la P del penta no es tenida en cuenta. Muy bien. Una vez que terminé de nombrar todos los ligandos por orden alfabético y además indicando la multiplicidad de ese ligando, voy a nombrar el metal. El metal vamos a tener dos variantes. Si el complejo es un catión o una molécula, simplemente hay que decir D o el nombre del metal, indicando entre paréntesis con números romanos, es decir, con numeral stock, el estado de oxidación de ese metal. ¿Sí? Y en el caso de que el complejo sea un anión, le vamos a tener que agregar al nombre del metal la terminación ato, indicando también entre paréntesis y con números romanos, es decir, agregar el número al de stock, el estado de oxidación del complejo. Vamos a ver varios ejemplos para que practiquemos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se va a llamar este complejo? Bueno, el anión es cloruro, así que va a ser cloruro de, y el complejo va a ser pentaamín, cloro, y como todo el complejo es positivo porque es el catión, va a ser de cobalto o cobalto, ¿sí? Y ahí vamos a tener que analizar cuál es el estado de oxidación del cobalto, ¿no? Pensemos, si el complejo está unido a dos cloruros, significa que el complejo tiene carga más 2. Con lo cual, si el cobalto unió un cloruro, el amoníaco no aporta carga, y todo el complejo quedó como más 2, es porque el cobalto tenía más 3 de estado de oxidación. Entonces, el nombre del complejo va a ser, ¿sí? Cloruro de, pentamín, cloro, cobalto 3, ¿sí? Con número romano y paréntesis. Acá tenemos, bueno, en la resolución, y recordar que escribir, que cuando uno escribe, en realidad, primero es al revés, es decir, si a mí me dan el nombre, ¿sí? Y tengo que escribir la fórmula, dentro del complejo lo primero que se escribe es el núcleo. Acá tenemos otra tablita que les puede ayudar a recordar los nombres.